Shoot, 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 shoot. Bienvenidos a nuestro programa Un Café Con, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Un programa de conversación con un invitado o una invitada siempre especial para adentrarnos en el análisis, en este caso, en el día de hoy, de nuestra América mestiza. Esta Latinoamérica que desde el Río Grande hasta la Patagonia nos muestra diversidad política, económica, cultural, geográfica, pero una América mestiza sujeta a las presiones del vecino del norte, ese que se denominaba ese norte revuelto y brutal que considera que nuestros pueblos le pertenecen como una especie de destino manifiesto. Nuestro invitado de hoy, para hablar de esta América, para hablar de esas presiones también, es licenciado en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales y Globales, doctor en Estudios Políticos, fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y embajador de Venezuela en Nicaragua. Ha publicado más de 12 libros, el último conteo que tengo, numerosos artículos y ensayos en revistas de Venezuela, México, Chile, Brasil, Argentina, entre otros países. También ha trabajado como asesor con instituciones de China, ha participado como ponente en cuánto evento científico nacional e internacional se ha dado para hablar de sus temas y presentar sus libros. Docente en Venezuela, en México y en China. Premio Nacional de Periodismo 2016 de Venezuela. Bienvenido, Sergio Rodríguez Gelfenstein. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Gracias por invitarme a tomarme un café contigo, a conversar, a intercambiar ideas, siempre tan necesario, sobre todo en estos tiempos en que uno tiene más dificultades para encontrarse físicamente, recurrir a la posibilidad de conversar por esta vía y encontrarse con los amigos, intercambiar ideas, es muy ameno y de verdad que te agradezco mucho que te hayas acordado de mí y dejarme tener la posibilidad de conversar contigo esta mañana. Para mí es un agrado, Sergio, es un agrado y un honor también. Y además mencionaste un tema de la pandemia, ¿no? Y la primera pregunta va por esa vía, porque después de un par de años encerrado en tu Venezuela natal, por culpa de este COVID-19, que nos ha trastocado la vida a todos, fuiste a dar una vuelta por el barrio, viajaste a México, viajaste a Perú, un México gobernado por Andrés Manuel López Obrador, que inteligentemente es el mandatario que marca la agenda política en su país por encima de esa prensa tradicional y eminentemente conservadora. También estuviste en Perú, donde la presidencia de este país sudamericano está ocupada por un maestro rural que a pocos meses de su toma de posesión sufre los embates políticos, mediáticos, económicos y desestabilizadores de una casta política peruana acostumbrada a poner y sacar mandatarios del Palacio de Pizarro. ¿Qué viste, Sergio? ¿Qué percibes de estos dos procesos políticos? ¿Cómo los ves en el concierto latinoamericano? Sí, es muy interesante conversar sobre estos temas, Pablo, sobre todo porque, bueno, los tengo frescos. Regresé hace apenas una semana de este viaje que, bueno, fue al revés. Fui primero a Perú y después a México. En Perú fue impactante, Pablo. O sea, ni siquiera en el Chile de Allende, que me tocó vivir como adolescente, yo sentí tanta brutalidad, tanta propaganda abierta, anticomunista. Me parecía haber regresado a un país que vivía en los años 60 o 70 del siglo pasado. Una anécdota, una mañana salí a caminar, a hacer ejercicio y traté de escuchar alguna radio mientras caminaba y todas las radios, y
no estoy exagerando, Pablo, todas las radios transmitían de que había que sacar a un ministro, de que tal ministro dijo, de que el Congreso se había reunido para sacar al ministro, para interpelar al gobierno, para interpelar al presidente. O sea, no había ninguna otra noticia que no fuera esa. O sea, es una brutalidad, es un avasallamiento informativo brutal que obnubila, que tapa, que confunde. Pero junto con eso, Pablo, antes de llegar a Lima, o sea, llegué a Lima y de inmediato seguí viaje a Ayacucho porque estoy haciendo una investigación para un libro que espero escribir pronto. Y en Ayacucho fui al lugar donde se desarrolló la batalla de Ayacucho, que dentro de 3 años vamos a cumplir el bicentenario. Y me acerqué a 2 jóvenes guías que trabajaban ahí en el lugar y cuando me escucharon hablar me preguntaron de dónde viene. Le dije de Venezuela y me impresionó su respuesta. Me dijo, ¿y cómo está el presidente Maduro y cómo está Venezuela? Y sin que yo pudiera responder, de inmediato me dijeron, a nosotros no quieren hacer lo mismo que a ustedes. Y a partir de ahí me hicieron un impresionante análisis político que no pude escuchar en ningún otro lugar cuando regresé a Lima. Entonces, Pablo, tuve la posibilidad de percibir ese abismo tan grande entre ese Perú profundo que no participa en encuestas, a quien nadie consulta, a quien nadie le pregunta su parecer, y esa Lima virreinal, porque tal vez en ninguna otra capital de América Latina se siente, existe esa sensación de estar viviendo todavía con aires coloniales, con un desprecio hacia los pueblos originarios, con un racismo exacerbado y por cierto también con un clasismo exacerbado, con un desprecio por los humildes. Mira, Pablo, sin que me quede nada por dentro cuando lo digo, creo que no hay otro país y no hay otra ciudad, no hay otro país como Perú y no hay otra ciudad como Lima en América Latina donde, por lo menos yo, que me vanaglorio de conocer toda América Latina y de recorrerla, yo no siento ni siquiera en Santiago, ni siquiera en Bogotá, donde sabemos que existen unas oligarquías profundamente retrógradas y reaccionarias, ese sentimiento que se respira en Lima, no lo he sentido en ninguna otra parte. Y es una situación permanente. Pero ahora, cuando hay un gobierno de un campesino, cuando ha ocurrido ese hecho tan extraordinario de que un campesino, como tú decías, un maestro de una zona rural del norte del país, ha llegado al gobierno, se ha producido un estremecimiento de la situación en el país y hay una situación de incertidumbre. A mí me cuesta, Pablo, decir qué es lo que pueda pasar, porque yo siento que esos sectores del Perú profundo, que están quietos, que los mantienen quietos, que no se han movilizado en defensa del gobierno, no significa que el que no se haya movilizado no significa que estén desmovilizados. Puede catalizarse una situación social muy potente, ¿no? Porque a partir de lo que conversaste con estos muchachos de Ayacucho, sin duda demuestra que efectivamente el apoyo a Castillo provino de ese mundo rural contra esa Lima virreinal que describe acertadamente y en la cual coincido contigo. Sí, claro. Están tensando la cuerda, la derecha está tensando la cuerda y Castillo está tratando de evitar, pienso yo, una confrontación, porque... Pero está cediendo mucho, Sergio, en ese de no tensar la cuerda, quizás está cediendo mucho. Se fue el ministro del Interior, el canciller, ha tenido unas sesiones bastante importantes al respecto. ¿Es necesario? ¿Es parte de la estrategia quizás? Mira, Pablo, hay una vieja categoría de la política que es la categoría de correlación de fuerza. A veces se nos olvida.
hay que acordarse que la correlación de fuerzas es mucho más que la cantidad. La correlación de fuerzas te analiza la cantidad, pero también te analiza la calidad y te analiza la ubicación de las fuerzas. Entonces, porque cuando nos medimos en elecciones, nos medimos en términos de cantidad y ya. Vale lo mismo un voto de la persona más humilde que del más millonario, de la persona que vive en el centro de la ciudad que el que vive en el extremo del país. Es un voto. Pero cuando hablamos de correlación de fuerza, estamos hablando de un concepto mucho más íntegro, que es el que realmente nos permite hacer política cuando se trata de hacer política revolucionaria. Castillo tiene que sopesar la correlación de fuerza. Porque además, cuando hablamos de correlación de fuerza, tenemos que entender que en el centro del poder, que es Lima, Castillo es rechazado por casi el 70% de la población. Entonces, estamos ante un país quebrado, y no quebrado por Castillo, que históricamente quebrado. O sea, ¿cómo es posible concebir un país que el 80% del territorio del interior le dé el apoyo a Castillo y una capital en que el 70% lo rechaza? Y también tiene que, cuando hablamos del término de correlación de fuerzas, tiene que entender la situación de la Fuerza Armada, que es clave. Y en la situación de la Fuerza Armada tenemos una fuerza profundamente reaccionaria, fascistoide, que es la Marina. En el Ejército hay sectores patrióticos y nacionalistas distintos a lo que ocurre en la Marina. También hay un sector muy reaccionario, pero hay sectores proclives a el respeto a la Constitución, el respeto a la solución o a la resolución que en elecciones se ha dado el pueblo peruano. Él tiene que estar midiendo eso. Y tú sabes que la correlación de fuerza está en permanente transformación. Él tiene que ir avanzando en ampliar esa correlación de fuerza, esa base social de apoyo, de manera que en caso que la derecha recurra a hechos extrademocráticos, recurra a la violencia, pueda tener capacidad de responder, de salvaguardar su gobierno, de defender su gobierno con el pueblo en las calles, pero evidentemente eso va a conducir a violencia y a una gran cantidad de muertos. Yo creo que el presidente Castillo lo que está tratando es de ir avanzando en la medida de lo que puede para evitar que ocurran hechos de violencia, pero creo que él mismo no va a ser capaz de controlar una situación como tal si la derecha llega a la situación extrema de suponer que lo puede remover por una vía extralegal. Mediante un golpe de Estado, ¿no? Es decir, hay posibilidades en esta... Claro, pero lo que te digo cuando te hablo de la correlación de fuerza al interior de la Fuerza Armada es que también hay que sopesar que es muy probable que un golpe de Estado no lo dé toda la Fuerza Armada. Que haya una fractura en la Fuerza Armada, lo cual agravaría mucho más el conflicto porque incluso podría conducir a una guerra civil. Por eso es que digo que las fichas que están en el escenario están diseminadas de forma muy compleja, en variables que se superponen, y por eso te digo, por lo menos para mí es muy difícil discernir o incluso exponer una idea acabada de lo que pudiera ocurrir, porque hay muchos elementos de análisis sobre el tapete. Fíjate que en la primera, tú sabes que el gobierno, constitucionalmente en Perú, el gobierno tiene que presentarse al Parlamento para ser aprobado o no. El primer gobierno, además, Perú tiene este sistema extraño que es medio presidencial, medio parlamentario, es algo medio raro. Este voto de confianza que existe, ¿no? Claro, le dieron el voto de confianza y se lo dieron porque de los 7 partidos de la derecha, 2 partidos aceptaron darle el voto de confianza, lo cual también lo podría llevar a uno a suponer que en ciertos sectores de la derecha están permeándose
de una racionalidad que les permite llegar a las conclusiones similares a las que estamos llegando nosotros, en el sentido de que o actúan con cierta racionalidad, dejan al presidente gobernar, más allá que ejerzan su función que les corresponde por ley como parlamentarios, pero no pueden dedicarse única y exclusivamente, porque eso es lo que ocurre hoy, Pablo, se dedican única y exclusivamente a torpedear la labor del gobierno. Entonces, y a destituir ministros. Sí, exacto, no aprobar leyes, no solamente destituir ministros, no aprobar leyes. Me acuerdo mucho lo que le pasó al presidente Allende, pero multiplicado por 10 o por 100. Entonces, es torpedear la gestión de gobierno. Y a veces uno está en Lima y no sabe quién es el gobierno, si es el parlamento o si es el ejecutivo, el legislativo el que está gobernando. Porque a veces toda la política gira en torno a lo que haga o no haga el parlamento. Y ponen al presidente en un segundo plano. Entonces es una situación muy, muy compleja. Yo siempre digo que para mí el país más difícil de analizar en América Latina es Venezuela, y que ahora que lo estoy empezando a entender... Me fuiste a Perú. Me fui a Perú y se me hizo otro más complejo que Venezuela. Oye, Sergio, en honor a poder avanzar en los muchos temas que quiero tratar contigo, vámonos al norte, a ese país que se suele decir no tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. ¿Qué experimentaste ahí con Andrés Manuel López Obrador? Mira, Pablo, yo creo que hay algunos símiles, ¿no? No sé si será porque llegué a México desde Perú y entonces eso de alguna manera te influye en que naturalmente empieces a establecer. Claro. Pero efectivamente uno podría decir que hay un símil en el sentido que son dos gobiernos progresistas que han irrumpido por primera vez, ambos por primera vez son gobiernos de izquierda en la historia del Perú y de México, y en ese sentido ambos están siendo torpedeados desde los sectores de la derecha, está haciendo imposible o dificultando su labor de gobierno. Pero a diferencia de Perú, donde uno ve un presidente y un ejecutivo frágil, en México uno ve un presidente y un ejecutivo sólido. Yo lo ejemplifico en una frase de un amigo que está haciendo oposición a López Obrador y que es un político que un amigo, yo lo suelo escuchar mucho por lo acertado de sus análisis, y que es un tipo bastante racional, pero que siento que de alguna manera ha perdido cierta racionalidad en el análisis desde que llegó López Obrador y está haciendo una oposición bastante férrea. Y me dice, en algún momento de la conversación, me dice, Sergio, el problema es que no logro descifrar a López Obrador. Entonces yo le dije, mira, a lo mejor estás utilizando instrumentos del pasado y están pasando cosas nuevas en México, en América Latina y en el mundo que requieren, que obligan a utilizar nuevas herramientas de análisis. Y yo creo que una de las cosas interesantes que está haciendo López Obrador en ese país, también muy complejo por lo que tú mencionabas, o sea, ningún presidente mexicano puede obviar la frontera que tiene con Estados Unidos, la relación que tiene con Estados Unidos, por la gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos, por el intercambio comercial, el principal socio comercial, por una economía bastante imbricada. Entonces, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva en la relación con Estados Unidos, no es así, pero creo que el presidente López Obrador lo está haciendo con mucha inteligencia, en evitar conflictos con Estados Unidos para llevar adelante proyectos y propuestas que a él le interesen y que tienen un carácter estratégico. En lo que involucra a América Latina, ha sido muy importante el valor político que ha tenido el presidente López Obrador en llevar adelante CELAC. Él no es una persona confrontativa, al contrario, pero llevar adelante CELAC en los hechos significa una confrontación con la OEA. Entonces estamos hablando de alguna manera de enfrentar el modelo de dominación que Estados Unidos ha diseñado para América Latina. Y algo que tú mencionabas al comienzo, lo más extraordinario de lo que yo vi, uno lo sabía, pero no es lo mismo estar ahí y verlo todos los días, que es esta
Poner la rueda agenda de prensa, esta rueda de prensa, la mañanera, que hace muy temprano en la mañana, y es muy interesante porque, bueno, tú sabes que los periódicos se hacen en la noche con la información del día anterior. Y los noticieros de la mañana también se hacen con la información del día anterior. Entonces, cuando los noticieros y los periódicos están hablando el día anterior, López Obrador está hablando de ese día, traza la agenda y desarticula la acción, entre comillas, informativa de los medios de comunicación. Entonces, están siempre atrás. Y eso, o sea, nadie lo hace. Está Andrés Manuel López Obrador marcando la agenda y en ese sentido se da lo que tú dices, ¿no? Es decir, ya lo que tratan los medios y su influencia queda atrás por lo que Andrés Manuel López Obrador traza. Así es. Yo recordaba en un artículo reciente, recordaba esa canción que todos en algún momento escuchamos y hasta cantamos. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Así es. Exacto. Te sirve para el pescado, quizás, ¿no? Para envolver algo. Eso es muy inteligente lo que estás diciendo, porque en un país como México, donde los medios de información, Televisa, Excelsior o cualquiera de los gráficos y televisivos, tienen muchísima influencia. Mucha. Y tú le marcas ahí la agenda. Me parece muy aleccionadora y serviría para muchos presidentes en América Latina. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un modelo a seguir. Claro, hay que tener la voluntad de estar despierto a las 6 de la mañana todos los días. Hay que tener una disciplina de vida y de trabajo. Pero él lo está haciendo y está logrando eso a tal punto que este amigo, que es un veterano y un experto político, dice: no logro descifrar a López Obrador, porque cuando están preparando la respuesta que tiene para algo, ya él sale con otra cosa. Claro, tal vez Sergio no lo logre interpretar porque tu amigo, con todo el respeto que me merece tu amigo, está viviendo de los análisis añejos. ¿Sí? No es lo que yo le dije, Pablo. Es lo que yo le dije. Porque él me dice, en la perspectiva del análisis de él, me dice: mira, hizo esto otro, me nombró varias cosas. Y sigue teniendo 60% de aprobación, no entiendo, me dice. Entonces le digo, entonces aquí vuelvo a mi conversación en Ayacucho. ¿Quién consulta? ¿Qué encuestador llama a esos guías en el Ayacucho profundo o en el Chiapas profundo, que yo conozco perfectamente bien? ¿Quién los encuesta? ¿Quién le pregunta a los indios? ¿Quién le pregunta a los campesinos? Así. Entonces, muy interesante. Empezando porque a lo mejor no tienen ni siquiera, no digamos internet, a lo mejor no tienen ni siquiera teléfono para que los encuesten, para que les pregunten. Entonces, y bueno, en Perú fue increíble. Las encuestas le daban 2% a Castillo y sacó 20 en la primera vuelta, o sea, sacó 10 veces lo que le daba la encuesta. Y después las encuestas... Bien sabemos la crisis de la empresa encuestadora en cualquier parte de nuestro país. Sergio, amigo mío, quiero llevarte a tu tierra natal, quiero llevarte a Venezuela, que enfrenta el próximo 21 de noviembre elecciones regionales. Pablo, déjame aclararte algo en todo caso. Sí. Mi tierra natal es Chile. Yo nací en Chile. Ah, mira, bueno, pero sé que estuviste acá, pero no sabía que habías nacido acá. No. Mi papá era un estudiante venezolano que fue a estudiar a Chile, graduado de la Universidad de Chile. Ya falleció mi papá. Y mi mamá es chilena. Entonces, pero yo nací en Chile, nos regresamos a Venezuela cuando mi papá terminó los estudios y mis 4 hermanos nacieron ya aquí en Venezuela. Pero bueno, compatriota. Mi tierra natal es Chile. Bueno, compatriota chileno y latinoamericano, entonces, querido amigo. Oye, quiero hacerte una pregunta respecto a tu Venezuela actual, ¿no? Próximo 21 de noviembre, elecciones regionales. Y ello bajo esta política de máxima presión de Estados Unidos, con una oposición que, creo yo, a partir de mi visión, el gobierno bolivariano ha logrado también fracturarla, pero una política de máxima presión que se expresa en sanciones, robos de activos venezolanos, bloqueo, una guerra híbrida y una conducta mediática vergonzosa de Latinoamérica y de la Unión Europea principalmente. ¿Cuál es tu pronóstico a partir de tu conocimiento de la política venezolana
y si acaso el triunfo de la revolución va a marcar una impronta distinta con relación a Estados Unidos y la Unión Europea, o van a seguir con su conducta desestabilizadora. Mira, Pablo, la política, primero hay que decir que la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela es una política bipartidista. O sea, eso no depende en nada de que el presidente sea demócrata o republicano. Aquí el inicio de la extrema presión, de la presión extrema contra Venezuela, la inició Obama cuando declaró a Venezuela como una amenaza inusual para Estados Unidos. La continuó Trump y le ha dado seguimiento a Biden. O sea que demócrata, republicano, demócrata. Es una política bipartidista. En términos generales, la política de Estados Unidos hacia Venezuela tende de un factor interno de Estados Unidos que es el estado de la Florida. Las elecciones en la Florida se ha transformado, en este momento es el cuarto distrito electoral más importante de Estados Unidos después de California, Nueva York y Texas, pero muy cerca de empatarse con Texas en la cantidad de electores que, valga la redundancia, que elige. Y en Florida existe una gran cantidad de migrantes cubanos y también venezolanos que de alguna manera definen parte importante o producen una definición en las elecciones de Estados Unidos. Lo vimos en aquel famoso empate que la Corte Suprema definió en contra de Al Gore en el año 2000. En la política hacia Cuba y también... Disculpa, Sergio, tuvimos un breve corte, pero quedamos en las elecciones Bush-Al Gore, que definió, sí. Precisamente se definió en Florida. Claro. Y a partir de ese momento decía que la Florida ha ido creciendo el papel determinante del papel de Florida en las elecciones internas de Estados Unidos. En el año 2000, cuando ocurrió este hecho con Gore, todavía no existía una migración importante de venezolanos en Florida. Pero ahora sí existe. Y a diferencia de los cubanos, es una migración con mucho peso económico, con mucho más peso económico del que tuvieron los cubanos. O sea, no es lo mismo ser rico en un país productor de caña que ser rico, estamos hablando de los ricos del 59, ¿no? En Cuba, que se fueron a la Florida, que rico en un país productor de petróleo. Entonces, la incidencia y el apoyo financiero que dan esta gran migración de una alta burguesía que se ha instalado en la Florida es importante. ¿Por qué digo esto en la coyuntura actual y por qué me extendí a partir de tu pregunta? Porque yo personalmente no creo que haya ningún cambio de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela antes de noviembre del año 22, que es cuando se van a producir las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde nuevamente la Florida va a jugar un papel determinante en la definición de la cantidad de curules que obtenga el Partido Demócrata o el Partido Republicano, que los deja en una situación muy favorable o no de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ahora, eso no significa que no haya ya una convicción plena, tanto en el gobierno de Estados Unidos como en la Unión Europea, de que el proyecto Guaidó ya fracasó, de que todos los intentos que se hicieron, intentos de golpe de Estado, invasiones por vía marítima, invasiones por vía terrestre, activación de grupos de delincuencia común en Caracas, intento de magnicidio, intento de asesinato del presidente Maduro, intentos de quiebre, penetración y quiebre de las Fuerzas Armadas, sabotaje eléctrico que produjo apagones de varios días, sabotajes a la industria, al comercio y a la infraestructura, y bueno, no sé cuántos instrumentos más del gran catálogo
terrorista que tiene Estados Unidos se han puesto en práctica en Venezuela y han fracasado. Lo que ha ocurrido, Pablo, es que hoy, primero la Unión Europea, antes que Estados Unidos, ha llegado a la conclusión que el proyecto Guaidó fracasó y que tienen que buscar una salida, porque están haciendo el ridículo. O sea, mira, Pablo, a mí me invitan a veces a las recepciones diplomáticas y dan pena a los embajadores europeos corriendo detrás de los funcionarios del gobierno para sacarse una foto, para conversar con ellos. Entonces, porque ellos no reconocen a ese gobierno, pero hablan con ellos, porque saben que cualquier cosa que tengan que resolver la tienen que hacer con el único gobierno que hay en Venezuela. Y entonces, yo a veces con algunos que tengo más confianza en privado les digo, pero embajador, está haciendo el ridículo. O sea, está reconociendo un gobierno cuando usted tiene que resolver todo con otro. Sergio, lo vivimos aquí en Chile, ¿sí? Absolutamente, ¿no? Tú sabes bien el papel cumplido por Sebastián Piñera y sus amiguetes en Cúcuta y la amistad que tiene con el presidente del narcoestado Iván Duque. Aquí se vivía diariamente, ¿no? Guaidó aquí, Guaidó allá, pero la resolución de los problemas, de la documentación, de los permisos, había que hacerlo con el embajador Arévalo Méndez, no con la señora Gutiérrez, que finalmente renunció porque no estaba haciendo más ridículo que el propio autoproclamado. Así que lo hemos vivido también aquí, Sergio. Oye, Pablo. Dígame. Ahora, mira, ahora que hablas de esa señora, permíteme hacer un paréntesis, creo que hay que hacerlo. ¿Tú sabes por qué renunció esa señora? Porque es una renuncia muy particular. ¿eh? Resulta que esa señora es hija de un señor alto dirigente de Acción Democrática. Tú sabes que Acción Democrática fue uno de los dos grandes partidos del sistema. Los ADECO, ¿no? La Cuarta República, los ADECOS. Y resulta que su padre rompió con Acción Democrática, o se tomó Acción Democrática, rompió con Guaidó y decidió negociar con el gobierno. Entonces se daba el absurdo de que esta señora estaba ahí porque su papá la puso y ahora su papá estaba negociando con el gobierno. Entonces ella se vio obligada. Fíjate que el argumento que ella dice es que tuvo problemas migratorios. Exactamente. Una cosa insólita. O sea, una embajadora con problemas migratorios. O sea, insólito. Es parte de la ridiculez. Voy a hacer un paréntesis porque, sí. Claro, por eso mismo. Y Sergio, te quiero llevar... En términos de la... Pero déjame decirte algo. En términos de la sistematización de la ridiculez, hay que decir que el señor Borrell, entrevistado en la televisión española, cuando todavía era canciller de España, le pregunta a la periodista de la televisión española, le pregunta a la periodista, señor Borrell, ¿con quién tenemos nosotros relación en Venezuela? Por supuesto, con el señor Guaidó. Y la periodista le pregunta, señor Borrell, ¿y si hay algún problema con una empresa o un ciudadano español, con quién habla? Bueno, hay que hablar con el gobierno del señor Maduro. Entonces la periodista le dice, señor Borrell, ¿se está dando cuenta que está diciendo algo incongruente? Y la respuesta insólita fue, estamos innovando en materia de derecho internacional. Me acuerdo perfectamente de esa ridiculez. Me acuerdo de esa ridiculez. O sea, ¿a qué nivel de destrucción del derecho internacional que ellos se llenan la boca hablando del sistema del sistema internacional y del derecho y la del democracia. Estado de Derecho? Ellos, cuando no les sirve, lo violentan sin impudicia ninguna. Sí, así es. Oye, Sergio, quiero llevarte puntualmente a tu visión para el 21 de noviembre próximo en un abanico de elecciones que se nos vienen en este fin de año. 7, sí. Nicaragua, Chile el 21 de noviembre, que coincide con la elección regional en Venezuela, con segunda vuelta seguramente el 19 de diciembre, no creo que haya duda en esto. Honduras, 28 de noviembre, o sea, una Honduras que también muy cerca de Estados Unidos, muy cerca del sionismo, o sea, hay ahí varias elecciones y se nos viene el 2022 Colombia y Brasil, un Brasil con la posibilidad cierta que pueda triunfar Lula. ¿Cómo ves ese panorama
latinoamericano? ¿Ves posibilidades de equilibrar las fuerzas progresistas, las fuerzas derechistas? ¿Cómo ves el panorama, Sergio? Bueno, mira, aquí muy rápidamente, aquí en Venezuela, evidentemente el fraccionamiento y la división de la oposición, de la derecha, va a jugar un papel importante. El mayor valor que tienen estas elecciones, más allá de los resultados, es que si la oposición tiene un buen resultado, lo más probable es que active el próximo año un referéndum revocatorio del presidente Maduro. Si no tienen un buen resultado en participación, más allá, eso no que ese buen resultado se manifieste en términos de voto, de gobernadores o alcaldes obtenidos. Si logra una participación no tan exitosa en comparación con la que obtiene el chavismo, la posibilidad del referéndum revocatorio va a quedar desactivada y van a tener que medirse nuevamente en el año 2024 cuando haya nuevamente elecciones presidenciales. Fíjate que es muy interesante que el chavismo ha presentado un candidato en cada gobernación y un candidato en cada alcaldía. O sea, hay una expresión clara de la unidad del chavismo para participar en este proceso a diferencia del proceso electoral, anterior, cosa que no ocurre. Estamos hablando... ¿Ah? A diferencia del proceso de elecciones regionales anteriores, cuando tú llevas un candidato por cada uno, esa expresión de unidad. Claro, había... Exacto. Nunca se había logrado el nivel de unidad que se logró para esta elección. Uh-huh. Y la oposición, hay 27,000 candidatos porque se eligen los gobernadores, se eligen los alcaldes, que son un poco más, 335 si no tengo mala memoria, y se eligen las asambleas legislativas, o sea, acuérdate que este es un sistema federal y cada estado tiene una asamblea legislativa, y se le elige también los consejos municipales. Pero en todos estos cargos de elección, el chavismo tiene un candidato. La oposición puede tener 3, 4, 5, 8. Entonces, se atomiza absolutamente. Está atomizado. Entonces, es probable que la oposición logre obtener algunas gobernaciones como reflejo de la situación del país, sobre todo en algunos estados que son adversos al gobierno. Exactamente. Pero todo parece indicar de que va a haber una respuesta positiva del electorado a las propuestas del chavismo. Pero en todo caso, Pablo, en la realidad de Venezuela lo que importante es que la gente salga a votar, que la gente vote, porque eso es lo que le va a señalar al país y al mundo de que aquí hay una democracia robusta que es capaz de buscar y encontrar soluciones a sus problemas. Este año Venezuela va a cerrar con crecimiento positivo de la economía después de 7 años de decrecimiento de la economía, lo cual va señalando un camino hacia la normalización, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y me imagino que también enviará una señal hacia la Unión Europea, que tiene un importante contingente de observadores electorales en esta elección. También está participando Naciones Unidas como observador, también está participando el Centro Carter con la férrea oposición del Partido Republicano, de manera que nunca ha habido elecciones más observadas en la historia que las que va a haber aquí en Venezuela, y se va a demostrar el talante democrático de los venezolanos. En el resto de la región, en Nicaragua va a haber continuidad del Frente Sandinista, eso es indudable. Nunca ha habido un gobierno en la historia de Nicaragua que haya tomado tantas medidas y haya hecho tanta inversión social que redunda en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Los índices, mira, si alguien quiere estudiar lo que significa un modelo neoliberal versus uno que no lo es, para no caracterizarlo, hay que ver las cifras de Nicaragua, porque ahí está el sandinismo, el somocismo, después 10 años de revolución, después neoliberalismo, los 17 años de neoliberalismo, nuevamente la revolución, golpe de Estado en el 18, y estos últimos 3 años
en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no tienen cómo explicar lo que ellos mismos llaman, ojo, no estamos hablando de lo que dice Fidel Castro, no estamos hablando del Fondo Monetario Internacional que dice que habla del milagro económico nicaragüense. Entonces, eso tal vez no lo percibe el Washington Post, ni lo percibe el Partido Republicano, ni el señor Borrell, ni Aznar, pero sí lo perciben los nicaragüenses humildes, esos que nuevamente... Yo te diría, Sergio, nadie lo saben, encuesta, pero no lo van a nadie decir. Consulta, nadie le pregunta. Lo saben, Claro, pero no lo van a decir. Entonces en Nicaragua no va a haber grandes contratiempos. Yo creo que la elección más interesante y más importante que va a haber es la de Honduras. Porque el tema es que frente al que se ha producido un nivel de unidad de las fuerzas de oposición entre sectores de izquierda, de centro izquierda, de centro, para desalojar del poder al narcogobierno que existe hoy. Cuando digo narcogobierno, no estoy diciendo ningún secreto. El hermano del presidente está preso con cadena perpetua por narcotraficante en Estados Unidos y su hermano está implicado, solamente está en el poder protegido por Estados Unidos. ¿Cuánta capacidad tiene Estados Unidos de producir nuevamente un fraude electoral como con apoyo de la OEA, como el que ha producido en las últimas 2 elecciones? Sabemos que lo tiene y sabemos que lo puede imponer, pero cada vez se le va haciendo más difícil, entre otras cosas porque la OEA está ya casi totalmente desprestigiada, porque el presidente Biden ha tomado como una bandera de intervención ahora la bandera de la lucha contra la corrupción. Entonces, le cuesta mucho justificar en esa lucha, en esa bandera que tiene contra la corrupción, un nuevo golpe de Estado y un nuevo fraude electoral en Honduras. En Argentina parece que las cosas están bastante complicadas, sobre todo por las desavenencias internas dentro del peronismo, una falta de liderazgo del presidente Alberto Fernández, una distancia entre el peronismo de base y el peronismo de élite, que pareciera no tener solución de corto plazo, y vamos a ver cómo se manifiesta esto en las elecciones. No creo que se manifieste tan brutalmente como fue en las PASO. Creo que ahí que va a haber en las PASO, en las recientes PASO en Argentina ocurrió lo mismo que aquí en Venezuela en el 2015. ¿Qué ocurrió aquí en Venezuela en el 2015? No fue que la oposición creciera en su caudal de votos, sino que 2 millones de chavistas molestos por la gestión del gobierno no fueron a votar. Y eso es lo que le permitió a la oposición ganar la asamblea. Ganar la asamblea. Bueno, en las PASO acaba de ocurrir lo mismo. La oposición no creció de forma abrumadora. Fueron los peronistas de base molestos con esa ambigüedad propia de Alberto Fernández y del gobierno actual, como lo señaló Cristina en su carta que le envió al presidente pocos días después, lo que llevó a que sectores importantes del peronismo no participaran. Siempre creo yo que hay que tener en cuenta que lo importante es cuál es el enemigo principal. Y ojalá esos sectores peronistas que parecieran haberse confundido lo sepan. Sergio. Eso. Y bueno, en Chile tendría que preguntarte yo a ti, ¿no? Permíteme 10 segundos. Nos quedan unos breves minutos y justamente te quiero preguntar aquí en Segundo Paso con Osur y un café contigo, un café con Sergio Rodríguez. Más que tu pronóstico, ¿cómo ves las elecciones del 21 de noviembre próximo? Tú como chileno, nacido en Chile, y como venezolano con próximas elecciones también, ¿cómo ves esas elecciones, Sergio? Sí. Es curioso, Pablo, porque no lo puedo ver igual como chileno que como venezolano. Como chileno yo te diría que hay que parar a la ultraderecha, hay que evitar por cualquier medio que el señor Kast sea presidente. Por eso digo, hay que evitar, hay que tener siempre claro cuál es el enemigo principal.
Pero como venezolano te digo que da lo mismo quien gane, porque sabemos que cualquiera de los candidatos va a seguir aplicando, va a seguir defendiendo el modelo neoliberal, y en la relación con Venezuela va a seguir siendo enemigo de Venezuela, va a seguir atacando a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, va a seguirse poniendo al lado de Estados Unidos en la política, va a seguirse poniéndose Estados Unidos en cuanto a su política hacia la región, va a seguir siendo un aliado estrecho de Estados Unidos. No hay ninguna voluntad de ninguno de los candidatos de romper con eso, de avanzar. No ha habido una manifestación expresa de avanzar hacia la unidad latinoamericana, que sería deseable, incluso si ganara un candidato que uno no está de acuerdo con él, pero no ha habido una manifestación en ese sentido de ninguno de los candidatos de lo que yo conozco. Entonces, por eso se produce esta curiosa situación en que pienso de una manera como chileno y pienso de otra manera como venezolano frente a las elecciones en Chile. Sergio, para ser justo, porque más de algún televidente va a decir, bueno, hay un candidato que es Eduardo Artés que tendría ese cambio. Sí, pero lamentablemente don Eduardo, profesor, también una persona muy consecuente, no tiene posibilidades ciertas de poder ganar la presidencia. Entonces, tu análisis radica en el que llega a la presidencia, y en ese coincido plenamente contigo. No hay ningún candidato que hable de unidad latinoamericana, que hable de respeto a Cuba, Nicaragua, Venezuela, respeto en las relaciones vecinales. Así que es una relación... Pero también Artés, Pablo, por razones ideológicas, es profundamente antivenezolano. Ha manifestado abiertamente una crítica muy dura contra el gobierno de Venezuela. Entonces, por eso es que yo generalizo. Claro, lo planteaba en el sentido que efectivamente en el contexto latinoamericano tiene una visión distinta al sí, indudablemente. Pero efectivamente en el plano específico de Venezuela ha tenido expresiones desafortunadas. Pero mira, claro, yo como chileno te puedo expresar que estas elecciones próximas me señalan, me marcan una profunda decepción de nuestra política, ¿no? De la forma de hacer política, del encauzamiento que hay, de la escasísima profundidad en el análisis y sobre todo el absoluto desprecio por Latinoamérica, por nuestros hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Aquí el tema da para mucho y yo voy a conversar contigo en otra oportunidad largamente sobre esta Latinoamérica que tiene esta impronta de mirarse en el norte y no mirarse con nuestros vecinos, ¿no? Tan virreinal también en esta casta política chilena, ¿no? Sergio, querido, un abrazo. Por lo pronto, Pablo, para decirte algo al final, yo creo que hay que jugarse con todo en la convención. Yo, de hecho, me inscribí para solicitar una auditoría a los convencionales para dar algunas opiniones en materia de política exterior, en lo que yo considero que deben ser algunos de los articulados y de los contenidos en materia de política internacional. Es una comisión que se llama Relaciones Exteriores, Integración y Relaciones Transfronterizas. Me inscribí para participar y estoy esperando que me llamen para poder muy respetuosamente conversar con los convencionales y darle algunas opiniones respecto a lo que yo creo que debe ser nuestra nueva constitución. Muy buena conducta y acción que va a tomar Sergio, porque si hay algo que observo yo en la política chilena, incluyendo la Convención Constitucional, es la ignorancia respecto a temas internacionales, ¿no? La ignorancia respecto a nuestra propia Latinoamérica. Hace falta quizá unas mañaneras como Andrés Manuel López Obrador para marcar agenda también respecto a eso. Sergio Rodríguez, estoy de acuerdo. Analista político, escritor, amigo, un revolucionario, un chavista, un hombre involucrado profundamente en los procesos latinoamericanos no hablo de progresismo, hablo de
del sentido revolucionario, Sergio. Yo agradezco ser tu amigo, agradezco conocerte y agradezco que hayas estado en Segundo Paso Cono Sur y en este café junto a ti, ¿no? Un abrazo muy grande. Gracias, Pablo, muchas gracias y estoy a tus órdenes siempre que creas que podemos conversar sobre estos temas que son importantes para todos. Muchas gracias, esperemos que esta pandemia termine definitivamente y podamos reencontrarnos. Un gran abrazo. Hasta luego, saludos, gran abrazo. Sergio Rodríguez, escritor, analista político, diplomático, ensayista, articulista, un hombre, yo diría casi un renacentista, ¿no? Un hombre que lleva las letras en su impronta personal, lleva la política en su sello y que indudablemente es un intelectual en Latinoamérica que tiene que ser leído, escuchado, analizado. Muchas gracias a Sergio Rodríguez, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente en Segundo Paso Cono Sur y nuestro programa Un Café Con.